¿Cómo influye la comunicación dentro de una organización? ¿Cuáles son las claves para conectar con nuestro público? ¿Quieres conocer cómo mejorar tu comunicación? Si te interesan estas y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo del programa de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre comunicación dentro y fuera de las organizaciones vamos a tratar a lo largo del programa de hoy. Por eso hemos decidido titular el programa La comunicación en las organizaciones. Y como es habitual, siempre nos gusta entrar en materia en nuestro programa pues dejando tres claves que entendemos que son importantes a la hora de abordar el tema de hoy. La primera sería la de tener definida la filosofía de la organización. Y cuando hablo de tener definida la filosofía es tener claro cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y cuáles son nuestros valores. De esta forma, de alguna manera podemos generar una tribu que compartan una filosofía de empresa tanto dentro como fuera de la organización. En segundo lugar, me gustaría destacar la clave de facilitar los medios y el clima adecuado para que de alguna manera esta cultura se impregne dentro de la organización. Cuando hablamos de facilitar los medios, recuerdo una anécdota de Steve Jobs, que lo que hizo en su empresa de Apple fue poner los servicios todos en el mismo edificio, para que de alguna manera se dieran las circunstancias que las personas se pudieran al menos conocer, separados los de hombres y mujeres, pero los centralizaba todos en un mismo edificio. Y cuando hablamos de generar el clima, recuerdo uno de los grandes maestros de lo que es la comunicación a nivel de las organizaciones en el área ya de las universidades, como es Tal Ben-Shahar, el profesor de Harvard, hablaba que al final, en gran medida, el clima de una organización está impregnado por las historias que se cuentan. Por eso es muy importante transmitir historias reales dentro de la organización, que es lo que luego va de boca en boca, ¿no? Dentro de la organización, y al final generan ese clima que queremos impregnar. En tercer lugar, hablaría de tener una estrategia, y esa es una de las claves que muchas veces comentamos, porque lo sintetizo de esta forma, es si tú haces las cosas al azar, tendrás resultados al azar. Si tú tienes una estrategia, pues es mucho más probable que los resultados se acerquen a aquello que tú quieres que suceda. Así que, a modo de síntesis, las tres claves de las que yo os hablaría hoy sería la de tener definida la filosofía de la organización, facilitar los medios y el clima adecuado para instaurar esta filosofía de empresa y, en tercer lugar, tener una estrategia bien definida. Seguro que de todo esto nos puede hablar mucho más el invitado de hoy. Tenemos el honor de contar con un gran experto en la comunicación como es Juan Ramón Mira. Muy buenas noches, Juan Ramón. Buenas tardes, Fabián, ¿qué tal? Muy bien, contento de contar aquí contigo, y para las personas que aún no lo conozcan, Juan Ramón es el responsable del Departamento de Comunicación de la Universidad, de la sede de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, es una persona que tiene una gran experiencia en muchos sectores, que yo creo que eso le enriquece todavía muchísimo más. Ha pasado por la industria, luego pasó por el marketing, la televisión y ahora la universidad. Y como luego nos podrá ir contando él más adelante, ha sido capaz de aplicar esos aprendizajes y sintetizarlos en su labor que desempeña actualmente. José Ramón, ¿qué importancia... Juan Ramón, disculpa, Juan Ramón, ¿qué importancia tiene la comunicación dentro de una organización? Tiene muchísima importancia. Tú decías bien en la introducción que hace falta una estrategia inicial, es decir, sin esa estrategia inicial no seríamos capaces de adecuar la comunicación que vamos a necesitar en cada momento, pero no se puede generalizar. Por ejemplo, una universidad que debe de lanzar un mensaje muy estricto, muy veraz, muy contundente, pero a la vez muy escueto, está condenada a comunicar cosas a un público objetivo de gente joven. Entonces, es muy complicado ser escueto, estar encorsetado y querer ligar comunicados para gente joven. De ahí que la estrategia es fundamental para poder delimitar una parte de otra y saber comunicar tanto
un proyecto de gente joven que está participando en un concurso nacional y va dirigido únicamente para la gente joven, de un proyecto de investigación de profesores de la universidad que consiguen un premio internacional. ¿Qué hemos de tener en cuenta a la hora de elaborar esa estrategia? Sobre todo el público objetivo, es decir, una universidad, bien sea pública o privada, se nutre de un cliente, que ese cliente es el futuro estudiante. Esto es inamovible. Para conquistar ese cliente tenemos varios pasos, uno de ellos es el prestigio universitario, es decir, hay universidades que por su historia tienen más prestigio, por su saber hacer, y otras que lo consiguen de otras determinadas maneras, pero lo importante es tener prestigio y saber llegar a ese público objetivo, a ese último tenedor que en definitiva es el joven. Deduzco de tus palabras que hay que tener claro cuál es tu público objetivo y de alguna manera también tener claro cuáles son nuestras fortalezas, porque intuyo que habrá universidades que, como es la UPV, tienen un gran prestigio, se han ganado a lo largo de los años esa gran marca, habrán otras que están iniciando y tendrán que ver qué fortalezas tienen para poderlos transmitir. Totalmente de acuerdo, pero todas concurrimos al mismo mercado. Y a veces se da la paradoja que no todas con los mismos presupuestos, es decir, hay universidades que apuestan por el prestigio y lo invierten de puertas adentro, y hay otras universidades, y es muy loable también, que lo apuestan más en campañas publicitarias que en ese prestigio interno. Allá cada cual, pero digamos que nuestra musculatura está dentro, ¿no? Nosotros somos básicamente ingenieros y lo que buscamos es tener musculatura y tener reforzado ese prestigio nacional e internacional que tiene la UPV. Cuando hablamos de organización, de comunicación dentro de las organizaciones, podríamos separar la comunicación interna dentro de la organización y la comunicación externa. ¿Cuál dirías que es más importante? A mí me gusta más la interna. Yo creo que la comunicación interna, tú antes hablabas del boca a oreja, es fundamental. Nosotros que intentamos manejar estadísticas de qué manera y por qué caminos llegan nuestros alumnos, descubrimos que una parte muy importante es por referencia directa de un compañero, de un amigo, es decir, por el boca a oreja. Entonces, para nosotros, a nivel de comunicación interna, casi todo es comunicar. Comunicar es un estilo de mandar un email a un alumno, pero comunicar es ayudarle si va a un concurso nacional de cómo tiene que hacer una presentación determinada. Y si me permites, te pongo un ejemplo. Sí, por favor. Hace poco, varios grupos de alumnos del grado de Ingeniería de Diseño participaron en un reto nacional de ITES, del Instituto Tecnológico, con Mango, patrocinado por Mango. Concursábamos alumnos nuestros, grupos de trabajo nuestros, con alumnos de universidades catalanas. El resultado final fue que los productos presentados tenían básicamente el mismo nivel de calidad, pero nuestros alumnos los presentaron como una empresa, hicieron su plan de comunicación, su plan de marketing, argumentaron cómo iban a montar su red comercial, cómo iban a invertir, hicieron un escandallo, y los alumnos catalanes lo hicieron como un proyecto final de curso o de grado, en lo cual el premio se lo llevó nuestra universidad. ¿Por qué éramos mejores? Pues a lo mejor no, pero sabíamos comunicar mejor. Esa es la diferencia. ¿Qué relación hay entre marketing y comunicación? Muchísima, muchísima. Es casi el nombre y el apellido, es decir, estamos condenados a ir de la mano. Total, un buen estudio de mercado, un buen saber qué necesita nuestro mercado, cuando ya tenemos marcada la estrategia, aplicando un buen marketing y después pasando esa filosofía a comunicación, digamos que sería el recorrido ideal. Por ejemplo, nosotros este año, por primera vez en el campus de Alcoy, estamos aplicando un sistema novedoso a nivel de universidades públicas, que es encargar a una empresa de prestigio que nos haga un estudio de mercado para saber cómo es nuestro posible cliente, nuestro posible alumno. Eso que está teledirigido, por llamarlo de una manera, por la gente de Macom, que los conoces perfectamente, y que esa empresa se llama Sinaya Marketing, que también creo que los conoces perfectamente, han diseñado un patrón de juego de cómo tiene que ser nuestra estrategia en comunicación. El valor de eso es incalculable,
porque nos damos cuenta que muchas veces estábamos empleando recursos y esfuerzos en un camino que no era el más adecuado. Entonces, tener a gente muy buena de marketing al lado de gente regular de comunicación es fabuloso. Me pasó hace poquito en una conferencia que, bueno, es habitual que muchas veces te venga alguien y le suena esto del marketing como si fuera el demonio, como que lo que hacen es, palabras textuales, que es engañar a la gente, ¿no? Y yo simplemente les decía, oye, yo no lo entiendo así, no pretendo nunca llevar razón, sino yo lo que entiendo es que el marketing sirve para comunicar, para saber transmitir de la forma adecuada, porque si tienes un gran producto o un gran servicio y no lo sabes transmitir de una forma adecuada, de poco sirve, ¿no? Totalmente, es una herramienta más, la comunicación en definitiva es un altavoz, pero saber qué tienes que decir en ese altavoz te viene por la estrategia previa y obviamente por la aplicación del marketing. Juan Ramón, también tienes experiencia en el campo de la industria y dentro de las organizaciones, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen en la comunicación interna de las empresas? Pues a veces no saber valorarla, es decir, la comunicación interna que ha empezado a coger cuerpo desde que las redes sociales son lo que son y que eso ha cambiado, para mi punto de vista, en positivo la comunicación. La comunicación hasta hace unos años solo tenía un camino, que era el de ida, es decir, yo como empresa comunicaba y ya está, me compraban el mensaje o no me lo compraban. Ahora con las redes sociales el posible consumidor me puede contestar y me puede devolver esa pelota, y si yo no estoy comunicando de una manera veraz o no estoy comunicando bien a nivel exterior, por vía interna o exterior de redes sociales, me puede venir mal. De la misma manera, la comunicación interna en los estamentos, en las empresas, en las entidades, es fundamental. Difícilmente una gran marca puede llegar a ser una gran marca durante mucho tiempo si no tiene dentro un respaldo como Dios manda en cuanto a lo que es comunicación interna, que se respire. Tú vas a muchas empresas, ¿verdad que hay empresas que entras y solo entrar respiras actividad, innovación, ganas de trabajar, espíritu de sacrificio, trabajo en equipo, y hay otras que entras y casi te da un calambre y te das media vuelta y te vas? Pues en las empresas ocurre exactamente igual que en las instituciones. Te iba a preguntar por cuáles son los indicadores de que vamos en el camino adecuado. El camino inadecuado, creo que deducir de tus palabras que es cuando las caras de la gente ya están agarrotadas, se mastica la tensión, ¿no? Sí. ¿Los indicadores de que vamos en el camino adecuado? Las ventas. Indudablemente, en el mercado, las ventas. Es decir, nosotros podemos filosofear o podemos establecer parámetros en teoría que pensemos que son los mejores para vender. Si al final no vendemos, o nuestro producto, que a veces ocurre, o nuestra comunicación o nuestra estrategia no es la adecuada. Obviamente el resultado final son las ventas. Me encanta lo que estás diciendo porque también somos unos grandes apasionados de las ventas, ¿no? De alguna manera, al final, volvemos otra vez a lo mismo, hay gente que se piensa que es como el enemigo, eso de vender, y muchas veces el lenguaje castellano incluso tiene connotaciones negativas con eso de vender, ¿no? Cuando realmente, cuando uno está aportando valor, hemos de amar la venta porque es compartir aquello que eres capaz de aportar a los demás. Hasta llegar hasta el punto este de la venta, hay un camino que hemos dicho que tenemos que hacer una estrategia. ¿Cuáles serían los pasos a dar para conseguir esa estrategia adecuada y llegar al punto final de la venta? Para llegar al punto final de la venta, quizá lo más importante es tener claro cuál es la filosofía de tu producto. Hay, incluso ahora, en época de elecciones, hay mucha gente que oyes en los medios de comunicación que dicen este partido, sea cual sea, es que no comunica bien. Pues en las grandes empresas ocurre igual, esta empresa no comunica bien. A veces no es problema de comunicación, es que lo que me dan para comunicar no es bueno. Entonces, como no lo puedo adulterar, porque no estoy en los años 60, es decir, ahora lo que tengo que decir lo tengo que decir bien, pues si no tengo producto, no puedo comunicarlo bien. Si nosotros en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia no tenemos una ingeniería determinada, por mucho que yo comunique diciendo venir a estudiar esta ingeniería, cuando vengan los alumnos se darán cuenta que no existe. Entonces, lo importante es tener el producto. Cuando tenemos el producto, analizamos qué hace nuestra competencia similar a ese producto, es decir, hacemos un buen estudio de mercado,
En base a ese estudio de mercado y a donde queremos llegar, en nuestra imagen directriz, a dentro de 5 años, marcamos una estrategia, la dotamos de medios. Cuidado con esto, es decir, hay veces que las empresas marcan una estrategia pero no la dotan de medios y piensan que ya con esa reunión de dirección ya al día siguiente van a entrar los pedidos y en base a esa estrategia y a esa dotación de medios se hace un plan de actuación y a funcionar. Me encanta lo que estás comentando, Juan Ramón, porque he escuchado de tus palabras, lo ves tan sencillo y tan claro, dices cuántas veces en las empresas, incluso en empresas importantes, es que no hacen nada de esto, e incluso te sorprende de cómo consiguen algunos sobrevivir. Lo que me extraña es algunos por qué se sorprende cuando no sobreviven sin hacer muchas de estas Fabián, cosas. tienes que tener en cuenta que las empresas grandes también se equivocan. Es decir, a veces los que somos pequeñitos miramos hacia arriba y pensamos que el grande, la gran multinacional, no se equivoca nunca. No, se equivocan. Te puedo poner un ejemplo. No hace mucho hay una multinacional que se dedica a fabricar refrescos de cola, que por cierto hace poco ha vuelto a sus orígenes y ha vuelto a poner el color rojo en sus envases, que salía paralelamente con una campaña de ERES, es decir, estaba haciendo unos ERES que no voy a entrar a valorar, obviamente, y estaba sacando una campaña social potenciando la marca y diciendo que esta marca ayuda a la juventud y temas de cultura. A ver, bajo mi punto de vista, esto es contraproducente. Es decir, porque a estas personas que de mejor o peor grado estaban involucradas en un ERE, explícales que parte del dinero va destinado a... Vale, pues bajo mi punto de vista, ese es un error estratégico. Es decir, el calendario de actuación estaba solapado. Posiblemente las acciones individualmente estaban bien estructuradas, pero no en el tiempo necesario. Ese es un error de una gran empresa. Yo creo que lo que nos molesta a muchas personas es cuando percibimos incongruencia en las organizaciones, ¿no? Cuando te están transmitiendo, comunicando determinados valores, determinados comportamientos y luego lo que ves es justo lo contrario. Claro. También creo que una parte importante es elegir el canal adecuado. ¿Qué hemos de tener en cuenta a la hora de elegir nuestros canales? Principalmente debemos de elegir otra vez nuestro cliente. Es decir, ¿cómo tengo que llegar a mi cliente? Mi cliente llegó por televisión, voy a hacer esfuerzos en televisión. Mi cliente es más de radio y con música cañera, pues no me voy a ir a las 8 de la mañana porque a las 8 de la mañana no voy a escuchar. Es más de redes sociales, pues me voy a ir a redes sociales, pero siempre con una premisa. La comunicación, en nuestro caso concreto, para nuestro cliente que es de 20 y pocos, nunca jamás debe de ir así. Debe de ir así, es decir, debe de estar diseñada, pactada y modulada por una persona que tenga los mismos sentimientos, las mismas inquietudes y las mismas necesidades que ese señor o ese jovencito al que vamos a atacar. Si no, por mucho que yo me empeñe en comunicar desde aquí, él va a notar que yo estoy haciendo eso, y eso no es creíble y pierde fuerza y valor. De alguna manera, un valor que es muy importante dentro de la psicología es la empatía, y aquí de lo que se trata es de tener empatía con tu público objetivo, deduzco. Como dirían ellos, colegueo, es decir, te lo cuento yo, créetelo, porque yo he pasado por lo tuyo, sé dónde estás ahora, sé cuál es tu necesidad y esta es mi experiencia. Eso tiene mucho más valor que el que un jefe de comunicación desde arriba a nivel institucional diga muy señores nuestros. También hay una palabra que es muy común, que cada vez se escucha más en marketing, que es diferenciación. Todas las empresas pretenden sobresalir, a veces incluso a costa de transgredir sus valores o estar en desintonía con su esencia, ¿no? ¿Qué recomendación darías tú para aquellos que quieran sobresalir? Pues para sobresalir, en primer lugar, tienes que tener las ideas muy claras y no arrugarte. Es decir, sabes que en el mercado ahora mismo hay muchas empresas medianas que ante la imposición de la grande abandonan su mercado natural por miedo a competir. Eso no es bueno, es decir, cada uno tiene que buscar sus elementos diferenciadores dentro de su marco de actuación. Tú no puedes improvisar hoy porque ha salido una empresa que factura el doble que tú y que intenta comerte el mercado y tú reinventarte en 24 horas y pretender estar en otro sitio. Cada uno tiene que tener y luchar y sacar los codos
por donde sus fortalezas, por donde su empatía es buena para llegar a su público objetivo. Si no, está perdido, se pasará la vida huyendo y cerrando. De alguna manera, en psicología hablamos muchas veces que todas las personas tenemos un algo especial. Y yo creo que las organizaciones, cuando las conoces a fondo, todas tienen su algo especial. Conocerlo y saberlo transmitir se vuelve fundamental para estas cuestiones. Totalmente. El alma de una empresa, el alma de una universidad en este caso, es imprescindible para saber vender, entre comillas, pero en el buen sentido de la palabra, el activo de esa empresa y de esa sociedad, indiscutiblemente. De alguna manera hemos ido dando alguna pincelada a lo largo de la entrevista, pero ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta, sí o sí no hacer a la hora de la comunicación externa? Pues algo que parece obvio, pero que a veces la gente olvida, es no mentir. Y no mentir no significa contar una mentira grande, sino a veces medio contarla pequeña, ¿vale? Esto, sabes que ya hay muchos ejemplos en el mercado nacional y en europeo, de empresas que pensaban que bueno, pues su público era y salían y contaban historias para no dormir y después han terminado como han terminado. Es decir, es muy importante no mentir, contar bien lo que eres. Si no eres 10, no digas que eres 10, di que eres 9 y defiéndete como 9 con uñas y dientes, pero como 9, no como 10. Después hay otra cosa fundamental, no hablar nunca mal de la competencia. Es decir, la competencia es necesaria, nos ayuda todos los días a levantarnos y a ponernos en las pilas para hacer cada día las cosas mejor. Yo no soy partidario ni de monopolios ni de oligopolios. La competencia está ahí, el sol sale para todo el mundo y todos debemos de correr todos los días nuestra carrera, todos los días, no unos días sí y otros días no. Y para eso la competencia es fundamental. Además de la UPV, especialmente la sede de Alcoy, ¿nos podrías poner alguna organización que sirva de ejemplo de buena actuación, comunicación interna y externa? Sí, a mí me encanta cómo comunica interna y externamente la Cruz Roja. Obviamente las organizaciones sin ánimo de lucro en ese aspecto lo tienen más fácil porque sabes que esa parte de sentimiento lo consiguen tocar con más facilidad, pero en el caso concreto de la Cruz Roja no abusa, es decir, lanza sus campañas muy bien estructuradas. La gente que trabaja en comunicación, que alguna de ellas conozco de la Cruz Roja a nivel interno, se sienten muy satisfechos de pertenecer a ese tipo de empresa, porque funcionan como una empresa y en definitiva venden una imagen loable. Todo el mundo nos gustaría ser, participar, estar, convivir con ellos. Juan Ramón, se me ha pasado el tiempo volando y me ha gustado muchísimo tu equilibrio entre esa parte que aportas de bien organizado el contenido, pero además también has nombrado palabras como alma, como filosofía, cultura. De alguna manera ese equilibrio yo creo que ha engrandecido muchísimo tu mensaje. Los que comunicamos también somos personas, también tenemos detrás algo más que la clara nota de prensa, ¿no? Sí. De alguna manera tiene que haber una estrategia y esa estrategia tiene que tener corazón, ¿no? Para que llegue al corazón del público objetivo. Tienes que ponerle alma a las cosas, ¿eh? Es decir, sin esa pizca de sentimiento queda muy frío. Un proyecto tiene alma o no tiene demasiado o no futuro. Tiene proyecto. Desde aquí te hago un emplazamiento y te invito a que en alguna otra ocasión, cuando tú quieras, nos vuelvas a acompañar porque se me ha hecho muy cortito el programa y seguro que nos puedes aportar muchísimo más. Es un placer, yo estoy encantado y las veces que necesitéis aquí contaréis conmigo. Pues aquí queda grabado también, tenemos aquí la prueba y en la próxima temporada te aseguro que te llamaremos por teléfono. Muy bien, muy amable. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Bueno, también mandar saludos a las personas que nos siguen desde casa antes de acabar el programa, como es a Moses Isniega, que nos sigue desde Cantabria a través de internet, y también a Marcela Costa, que nos sigue desde Argentina. Un abrazo muy grande desde aquí. Y bueno, a aquellas personas que nos quieran volver a ver el programa o recomendárselo a sus amigos, pues lo pueden hacer en Intercomarcal TV, nos pueden volver a ver, también en el canal de YouTube del Instituto de Actitudes Positivas, también en nuestro Facebook del Instituto de Actitudes Positivas o en Twitter de ACT Positivas. Y como ya es habitual también en nuestro programa, nos gusta despedirnos con una canción para dejar pues buena sintonía, buenas emociones para terminar. En este caso se llama la canción de A Cualquier Otra Parte de Dorian. Hasta la semana que viene, amigos.